La hija millonaria la trató como una anciana inútil, pero Jesús le dio una tremenda lección. Hay historias que nacen en el silencio de la madrugada, cuando una madre llora sola preguntándose por qué dedicó toda su vida a hijos que hoy la desprecian. Hay lágrimas que caen sobre el asfalto frío de una plaza, mientras el mundo duerme y una anciana tiembla sintiendo que su vida terminó. Pero hay también un Dios que nunca abandona a sus hijos, y a veces Él aparece exactamente donde menos lo esperamos, vestido de la forma más simple, para darnos la lección más poderosa que jamás olvidaremos. Antes de continuar, si esta es la primera vez que nos visitas o si ya nos acompañas, queremos pedirte algo desde el corazón. Suscríbete a este canal. Nuestro sueño es llegar a 40,000 suscriptores antes de esta Navidad, y cada suscripción nos acerca más a ese milagro. Dale me gusta a este video y por favor, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la justicia divina para siempre. Doña Amalia Esther Morales tenía 81 años cuando su hija mayor, Patricia, arrojó su maleta raída al suelo del vestíbulo de mármol italiano y gritó con desprecio: «¡Ya no la soporto más! Llévenla donde sea, pero sáquenla de mi casa». Era el Día de las Madres. Afuera, en el jardín de la mansión de 500 metros cuadrados en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 150 invitados celebraban con champán francés y canapés de langosta. Adentro, en ese pasillo frío a pesar del calor de mayo, una anciana de manos temblorosas miraba a su hija sin comprender cómo había llegado hasta allí. Amalia no siempre había sido una estorbo. Hubo un tiempo en que sus manos, esas mismas manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, sostuvieron 6 bebés recién nacidos. Hubo noches en las que cosió hasta el amanecer para que sus hijos tuvieran uniformes nuevos. Hubo madrugadas en las que caminó 2 horas bajo la lluvia para llegar a limpiar pisos en casas ajenas, todo para que Patricia, Rodrigo, Carmen, Alberto, Sofía y el pequeño Javier pudieran comer 3 veces al día. Cuando Amalia tenía 33 años, su esposo Héctor murió en un accidente de construcción. La empresa no le dio ni un peso de indemnización. La dejaron sola con 6 niños entre los 2 y los 11 años, sin casa propia, sin ahorros, sin nada más que sus manos y su fe. Dios mío, había llorado esa noche de 1976, arrodillada junto a la cama prestada donde dormían sus hijos. No sé cómo voy a hacerlo, pero confío en ti. Dame fuerzas, no dejes que mis hijos pasen hambre. Y Dios le dio fuerzas, lavó pisos, cocinó en comedores industriales, planchó montañas de ropa ajena, vendió tamales en las esquinas, limpió baños públicos, nunca se quejó, nunca maldijo su suerte. Cada vez que Patricia le preguntaba: «Mamá, ¿por qué siempre estás cansada?», ella sonreía y respondía: «No estoy cansada, mijita, estoy agradecida de poder trabajar». Los años pasaron como un río implacable. Patricia se graduó de la universidad con honores, se casó con un empresario millonario, enviudó a los 40 y heredó una fortuna de 200 millones de pesos. Rodrigo se convirtió en cirujano cardiovascular. Carmen era dueña de 3 boutiques de lujo. Alberto tenía una cadena de restaurantes. Sofía era arquitecta reconocida. Javier, el menor, dirigía una firma de abogados. Todos exitosos, todos ricos, todos con mansiones, autos europeos, viajes a Europa 2 veces al año, y ninguno quería cuidar a su madre. Cuando Amalia cumplió 80 años y su casita humilde en la colonia agrícola oriental se volvió peligrosa,
El techo goteaba, las escaleras crujían, el baño ya no funcionaba bien. Los 6 hermanos se reunieron en un restaurante de 5 estrellas para decidir qué hacer con ella. «Yo no puedo», dijo Carmen removiendo su ensalada de quinoa. «Tengo 3 hijos adolescentes. Mi casa no tiene espacio». «Yo tampoco», añadió Alberto. «Mi esposa es muy, ¿cómo decirlo?, territorial. No aceptaría a nadie más en la casa». «Yo trabajo 18 horas al día», explicó Rodrigo. «No tengo tiempo ni para mis propios hijos. ¿Cómo voy a cuidar a mamá?» «Contraten a alguien», sugirió Sofía. «Una enfermera de tiempo completo. Yo puedo aportar 5.000 pesos al mes». «¿5.000?» bufó Patricia. «Eso no alcanza ni para una semana de cuidados profesionales». Javier, el menor, guardó silencio. Él era el único que visitaba a Amalia cada domingo, el único que todavía la abrazaba, el único que le decía, «Te amo, mamá». Pero su esposa acababa de dar a luz gemelos prematuros y su vida era un caos de noches sin dormir y facturas médicas. Al final, como siempre, Patricia tomó la decisión. «Está bien, yo la llevo a mi casa, pero que quede claro. Es temporal, máximo 6 meses mientras encontramos una residencia adecuada». Nadie objetó. Todos suspiraron aliviados. Todos prometieron ayudar económicamente. Ninguno cumplió. Amalia llegó a la mansión de Patricia un martes lluvioso de noviembre. Traía una maleta con 4 vestidos, un rosario que había pertenecido a su madre, una Biblia desgastada y una fotografía amarillenta de Héctor cargando a Patricia bebé. «Tu habitación está en el sótano», le informó Patricia sin mirarla a los ojos. «Ahí hay un baño pequeño. No subas a la planta principal a menos que te lo pida. Mi difunto esposo valoraba mucho su privacidad, y yo mantengo la casa así». El cuarto era en realidad un depósito reacondicionado, sin ventanas, con una cama individual, un buró descascarado y una bombilla desnuda colgando del techo. Olía a humedad y a olvido. Esa primera noche, Amalia se arrodilló junto a la cama y oró. «Señor, gracias por este techo. Gracias porque Patricia me recibió. Ayúdame a no ser una carga. Ayúdame a ser útil. Bendice a mis hijos. Que nunca les falte nada». Pero Dios tenía otros planes. Los primeros días fueron tolerables. Amalia se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café, limpiaba lo que podía con sus manos artríticas. Patricia apenas le dirigía la palabra. Desayunaba sola en su oficina del segundo piso, almorzaba en restaurantes con socias, cenaba viendo series en su habitación con puertas cerradas. Amalia comía sola en la cocina. Las empleadas domésticas, 2 señoras de Honduras, le tenían lástima, pero no podían ayudarla mucho. Patricia las había advertido: si la consienten demasiado se va a acostumbrar. El verdadero infierno comenzó en diciembre. Una mañana, Amalia tropezó en las escaleras y derramó una jarra de jugo de naranja sobre la alfombra persa de 200.000 pesos. Patricia explotó. «Eres una inútil, no puedes hacer nada bien. ¿Sabes cuánto cuesta esta alfombra? Más de lo que ganaste en toda tu vida lavando pisos». «Perdóname, hija», susurró Amalia temblando. «Fue un accidente. Yo la limpio». «Tú no limpias nada, solo estorbas. Solo existes para recordarme todo lo que tuve que soportar de niña. Pobreza, vergüenza, ropa usada». Amalia sintió como si le clavaran cuchillos en el pecho. Retrocedió con lágrimas cayendo por sus mejillas hundidas. «Hija, yo hice lo que pude». «Lo que pudiste no fue suficiente», gritó Patricia. «Nunca fue suficiente». Desde ese día Patricia ya ni siquiera fingió amabilidad. «Anciana inútil», le decía cuando Amalia tardaba en subir las escaleras. «Estorbo», murmuraba cuando la veía sentada en la sala.
Peso muerto, le espetó una tarde cuando Amalia preguntó si podía acompañarla a misa. Los otros hermanos no llamaban, no visitaban. Cuando Amalia marcaba a sus teléfonos, las llamadas iban directo al buzón de voz. Javier era el único que contestaba, pero sus conversaciones eran breves. «Mamá, perdóname, estoy en el hospital con los gemelos. Te llamo mañana, ¿sí?» Mañana nunca llegaba. Llegó el Día de las Madres. Patricia organizó una fiesta espectacular. Contrató a un chef exclusivo. Compró 500 rosas importadas, invitó a todas sus amigas empresarias, a sus socias, a la prensa social. Amalia pensó que tal vez, solo tal vez, ese día sería diferente. Tal vez Patricia la presentaría con orgullo. Tal vez le diría a sus invitadas: «Esta es mi madre, la mujer que me dio todo». En cambio, Patricia le ordenó: «Quédate en tu cuarto. No quiero que subas. Mis invitadas no necesitan saber que vives aquí». Amalia obedeció. Se quedó en el sótano escuchando la música, las risas, el tintineo de copas. Lloró en silencio, abrazando su Biblia. Pero a las 6 de la tarde, una de las empleadas, Blanca, la de Honduras, bajó corriendo. «Doña Amalia, la señora Patricia la está buscando. Está muy enojada». Amalia subió con piernas temblorosas. En el vestíbulo, Patricia la esperaba con los brazos cruzados y el rostro rojo de furia. «¿Qué hiciste con mi collar de perlas?», exigió saber. «¿Cuál collar, hija?» «El de mi difunto esposo, el que está en mi joyero. Alguien lo movió y tú eres la única que entra a mi habitación». «Yo nunca entro a tu habitación, hija. Nunca toco tus cosas». «¡Mentirosa!». Patricia la abofeteó. El sonido resonó en el vestíbulo. Varias invitadas se asomaron desde el jardín. Blanca contuvo un grito. Amalia se llevó la mano a la mejilla, atónita. Su propia hija, su Patricia. La niña que amamantó, que cuidó cuando tuvo varicela, que abrazó cuando lloraba por pesadillas. «Fuera», dijo Patricia con voz helada. «Fuera de mi casa. Ya no te quiero aquí. Hija, por favor, fuera». Patricia bajó al sótano, agarró la maleta de Amalia, la arrastró escaleras arriba y la arrojó al suelo del vestíbulo. La ropa cayó desparramada. El rosario rodó bajo una mesa. La fotografía de Héctor se rompió. «Raúl», llamó Patricia a su chofer, «lleva a esta señora donde ella quiera y no vuelvas a traerla aquí». Amalia, con 81 años, artritis en las rodillas, presión alta y el corazón destrozado, recogió sus pertenencias con manos temblorosas. Ninguna invitada se acercó, ninguna ofreció ayuda. Todas miraron hacia otro lado. El chofer, un hombre de 50 años llamado Raúl, condujo en silencio. Cada tanto miraba por el espejo retrovisor y veía a la anciana llorando en el asiento trasero. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó con voz suave. Amalia no respondió. ¿A dónde? No tenía casa, no tenía dinero. Sus otros hijos no contestaban el teléfono. Déjeme en la Plaza de la Constitución», susurró finalmente. Raúl la dejó en una banca de la plaza. Eran las 9 de la noche. Hacía frío. El viento de mayo soplaba entre los árboles. Pocas personas caminaban a esa hora. Amalia se sentó en esa banca, abrazando su maleta, temblando, sintiendo que su vida había terminado. Y allí, en esa plaza oscura y fría, lloró como nunca antes había llorado. «Dios mío», gimió, «¿por qué? ¿Por qué dediqué mi vida a hijos que me desprecian? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé?». Nadie respondió. Solo el viento y el sonido distante del tráfico. Y entonces una voz suave preguntó: «¿Por qué lloras, hija?». Amalia levantó la vista. Un hombre estaba parado frente a ella. Vestía ropa sencilla, jeans desgastados, una camisa blanca, zapatos de trabajador. Tenía barba corta, cabello castaño, manos callosas.
Sus ojos eran lo más tierno que Amalia había visto jamás. Yo no tengo a dónde ir, sollozó ella. Mis hijos me abandonaron. El hombre se sentó a su lado. Sin pedirle permiso, tomó su mano arrugada entre las suyas. Lo sé, Amalia Esther, dijo él. Ella se paralizó. ¿Cómo sabe mi segundo nombre? El hombre sonrió. No respondió. En cambio dijo, tu historia no termina en la calle, no termina en el abandono. Tu historia apenas está comenzando. Un calor inexplicable recorrió el cuerpo de Amalia. Sus manos dejaron de temblar, su pecho dejó de doler. Y entonces, sin saber por qué, sintió un peso inmenso abandonar sus hombros, y todo se volvió negro. Se desmayó en los brazos del desconocido. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Amalia abrió los ojos lentamente. Luz suave entraba por una ventana amplia. No era la luz artificial del sótano de Patricia, era luz natural, cálida, reconfortante. Parpadeó varias veces, desorientada. Estaba acostada en una cama cómoda, con sábanas limpias que olían a lavanda. El techo sobre ella no era de concreto agrietado, sino de madera noble y bien cuidada. A su derecha, una mesita con una jarra de agua fresca y un vaso. A su izquierda, un ventanal que mostraba un jardín con árboles de jacarandá y bugambilias. ¿Dónde estoy?, murmuró. La puerta se abrió. Entró una mujer joven, vestida con uniforme de enfermera. «¡Ay, señora Amalia! ¡Qué bueno que despertó!», dijo la enfermera con una sonrisa. «Nos tenía preocupados. Lleva durmiendo desde anoche». «¿Anoche? ¿Qué pasó?» «Yo estaba en la plaza. Un señor la trajo aquí. Dijo que usted se había desmayado y que necesitaba cuidados urgentes. Le revisamos la presión, la temperatura. Estaba muy baja de defensas, señora». «¿Cuándo fue la última vez que comió bien?». Amalia intentó recordar. «¿Cuándo?». En casa de Patricia comía sobras, frijoles fríos, pan duro, un vaso de leche de vez en cuando. «No recuerdo». La enfermera sacudió la cabeza con tristeza. «Ay, señora. Bueno, aquí va a comer muy bien». El doctor Reyes dio instrucciones muy claras. 3 comidas completas al día, vitaminas y mucho descanso. «¿Doctor Reyes? ¿Quién es? Yo no tengo dinero para pagar». «No se preocupe por eso. Todo está cubierto. Ahora descanse un poco más. Le voy a traer el desayuno». La enfermera salió. Amalia intentó procesar lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estaba? ¿Quién la había traído? ¿Quién era ese hombre de la plaza que sabía su segundo nombre? Media hora después, la misma enfermera regresó con una bandeja, huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes, un vaso de jugo de naranja natural, fruta fresca, café con leche. «Pero esto es demasiado», dijo Amalia con lágrimas en los ojos. «Para nada, señora. Coma con calma». Amalia comió lentamente, saboreando cada bocado. Hacía meses que no probaba comida preparada con amor. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. «Gracias, señor», susurró. «No sé qué está pasando, pero gracias». Después del desayuno, la enfermera la ayudó a levantarse y le mostró el baño, limpio, con agua caliente, jabón aromático, toallas suaves. «Dese un baño relajante, señora». Le dejé ropa limpia sobre la silla. Amalia se bañó sintiendo como si estuviera en un sueño. El agua caliente aliviaba sus músculos doloridos. El jabón tenía aroma a rosas. Por primera vez en meses se sintió humana. Cuando salió del baño, se vistió con la ropa que le habían dejado. Un vestido sencillo pero digno, color azul claro, suave al tacto. Había también unas pantuflas cómodas. Se miró al espejo.
Seguía siendo una anciana arrugada de 81 años, pero en sus ojos había algo diferente, un brillo que creía perdido. Tocaron la puerta. «¡Adelante!», dijo Amalia. La puerta se abrió. Entró el hombre de la plaza, pero ahora vestía diferente. Usaba un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata sobria. Su cabello estaba peinado hacia atrás. Llevaba lentes de lectura colgando de una cadena. Parecía un profesional, un abogado, un hombre de negocios. «¿Se siente mejor, doña Amalia?», preguntó él con una sonrisa. «Usted es el señor de anoche». «Así es. Me llamo Gabriel Reyes. Soy abogado». Amalia lo miró desconcertada. «No entiendo. ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué estoy aquí? Yo no lo conozco. Yo no tengo dinero para pagarle». Gabriel se acercó y puso una mano suave sobre el hombro de ella. «No necesita pagarme, doña Amalia. Estoy aquí porque alguien me envió a buscarla». «¿Quién?». Gabriel no respondió directamente. En cambio, sacó una carpeta de cuero de su maletín y la colocó sobre la cama. «Doña Amalia, ¿recuerda haber firmado documentos hace muchos años? Documentos relacionados con propiedades». Amalia frunció el ceño, tratando de recordar. Cuando mi esposo Héctor murió, me hicieron firmar muchos papeles. Papeles del seguro, papeles de la funeraria. Yo no entendía mucho. Estaba desesperada. Solo quería que me ayudaran a enterrarlo con dignidad». Gabriela sintió gravemente. «Lo sé. Y alguien se aprovechó de su desesperación». Abrió la carpeta. Sacó documentos amarillentos, algunos con más de 40 años de antigüedad. Cuando Héctor murió, la empresa constructora donde él trabajaba le debía una indemnización de 200,000 pesos. En ese tiempo era mucho dinero, suficiente para comprar una casa modesta y asegurar la educación de sus hijos. Amalia se quedó helada. «¿Qué? No, nunca recibí nada». «Lo sé, porque Patricia, su hija mayor, falsificó su firma y cobró ese dinero. Ella tenía solo 11 años, pero un abogado corrupto la ayudó. Usaron ese dinero como inversión inicial. Compraron un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. Años después, ese terreno se revalorizó. Patricia lo vendió y compró 2 más. Y así, poco a poco, construyó su fortuna». Amalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No, no puede ser». Gabriel sacó más documentos. «Hay más. ¿Recuerda la casita donde vivía en la colonia agrícola oriental?» «Sí. ¿Era rentada?» «No, era suya. Héctor la había comprado un año antes de morir. Está a su nombre. Pero Patricia convenció a un notario corrupto de transferir la propiedad a su nombre para cuidarla mejor. Le hizo firmar sin que usted supiera qué estaba firmando». Las manos de Amalia temblaban. ¿Y los demás? Rodrigo, Carmen, Alberto. Todos lo sabían. Patricia les dio dinero de esa fortuna robada para que estudiaran, para que montaran sus negocios. Todos se beneficiaron del robo. Por eso ninguno quiso cuidarla. Por eso ninguno contestaba sus llamadas. Porque si usted descubría la verdad, todo su imperio se derrumbaría. Amalia se dejó caer en la cama, con las manos cubriéndose el rostro. Sollozó como una niña. Mis hijos me robaron». Gabriel se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Sí, Amalia, pero no van a salirse con la suya, porque yo vine a devolverle lo que es suyo». «¿Cómo? Ellos son poderosos, tienen abogados, tienen dinero. Yo soy solo una anciana». Gabriel sonrió, una sonrisa que irradiaba paz y autoridad al mismo tiempo. «Usted no es solo nada, Amalia Esther. Usted es hija del Rey de Reyes. Y cuando el juez supremo decide intervenir, ningún abogado terrenal puede hacer nada». Algo en su voz hizo que Amalia sintiera un escalofrío de reconocimiento. Pero antes de que pudiera procesar ese sentimiento, Gabriel continuó.
Este lugar donde está ahora es una casa de recuperación para personas de la tercera edad. Pero también es un bufete legal especializado en casos de fraude familiar. Tengo un equipo de 40 abogados. Ya reunimos todas las pruebas. Ya presentamos la demanda. En exactamente 40 días habrá una audiencia final donde se resolverá todo. 40 días, murmuró Amalia. Como los 40 días en el desierto. Gabriel la miró intensamente. Exactamente como esos 40 días. Un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo donde usted va a recuperar su fuerza, su dignidad, su salud, porque va a necesitarla para lo que viene. Y si pierdo el caso, no va a perderlo, porque la justicia no está en manos de los jueces corruptos que Patricia puede comprar. La justicia está en manos de aquel que ve todo, que sabe todo, que no se deja sobornar. Amalia sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Solo descansar, recuperarse, orar, confiar. Nosotros nos encargamos del resto. Durante los siguientes días, Amalia fue atendida como una reina. 3 comidas abundantes, vitaminas, paseos por el jardín, terapia física para sus rodillas artríticas, conversaciones con psicólogos que la ayudaban a sanar las heridas emocionales. En las noches, Gabriel la visitaba y le explicaba los avances del caso. Encontramos al notario que falsificó los documentos. Está dispuesto a testificar a cambio de reducción de condena. El contador de Patricia descubrió que ella nunca pagó impuestos sobre ese dinero robado. Eso es evasión fiscal grave. Los bancos confirmaron que las primeras inversiones de Patricia provenían exactamente de la indemnización de Héctor. Cada revelación era un golpe más al imperio de mentiras que Patricia había construido. Pero Amalia no sentía satisfacción. Sentía tristeza. ¿Por qué, Señor? Oraba cada noche. ¿Por qué mis hijos me hicieron esto? Una noche, Gabriel entró a su habitación con una mirada seria. Doña Amalia, necesito que vea algo. Le mostró un video en una tableta. Era una grabación de seguridad de la mansión de Patricia. En el video, Patricia hablaba con sus hermanos en una reunión familiar. Mientras mamá siga viva, es un riesgo, decía Patricia. Si alguien la ayuda a revisar papeles viejos, puede descubrir todo. ¿Y qué propones?, preguntó Rodrigo. Que la mantengamos aislada, sin teléfono, sin internet, sin contacto con nadie. Si pregunta, le decimos que estamos ocupados. Si insiste, la asustamos. Eventualmente se morirá y el problema se resuelve solo. Carmen se reía nerviosamente. Suena cruel, pero es la realidad. Alberto levantó su copa. Por mamá, que Dios se la lleve pronto. Todos chocaron copas y brindaron. Amalia vio el video con lágrimas rodando por sus mejillas. No podía creer lo que estaba viendo. Sus propios hijos, deseando su muerte. «Ya basta», dijo con voz temblorosa. «Apáguelo, por favor». Gabriel apagó la tableta. «Lo siento, doña Amalia, sé que es doloroso, pero necesitaba que usted viera quiénes son realmente». Amalia se limpió las lágrimas. «Sigo siendo su madre, sigo amándolos, pero ya no reconozco a las personas en las que se convirtieron. Y eso no es culpa suya», dijo Gabriel firmemente. «Usted les dio todo. Ellos eligieron el egoísmo. Pasaron los días, 20, 30, 35. Amalia se sentía más fuerte. Había ganado peso. Sus rodillas dolían menos. Su presión estaba controlada. Pero sobre todo, su espíritu estaba sanando. En las mañanas, leía su Biblia en el jardín. Un pasaje le llamaba especialmente la atención del Salmo 37. «He visto al impío sumamente enaltecido, pero pasé y he aquí ya no estaba. Pronto, Señor», oraba, «pronto verás justicia». Llegó el día 40.
Gabriel entró a su habitación vestido con un traje impecable. «Es hora, doña Amalia. Hoy es la audiencia final». Amalia se vistió con un traje sencillo pero elegante que le habían comprado. Gabriel le ofreció su brazo. «¿Lista?» «Lista», respondió ella con voz firme. «¿Alguna vez has sentido que tus propios hijos te traicionaron? ¿Que las personas que más amaste fueron las que más te hirieron? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia importa». El edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México era imponente, columnas de mármol, pasillos amplios, eco de pasos apresurados de abogados con portafolios de cuero. Amalia caminaba junto a Gabriel, sintiéndose pequeña en medio de tanta grandeza, pero había algo en la presencia de ese hombre que le daba paz. Cada vez que dudaba, él le apretaba suavemente el brazo y decía: «No temas, la verdad siempre prevalece». Entraron a la sala 4, una sala enorme con bancas de madera, un estrado alto donde se sentaría el juez, y mesas para los abogados de ambas partes. Del lado derecho estaban Patricia y sus hermanos. Patricia vestía un traje Chanel blanco, tacones Jimmy Choo, bolso Hermès. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables. Parecía la imagen del éxito y la confianza. Rodrigo, a su lado, revisaba documentos con ceño fruncido. Carmen enviaba mensajes en su teléfono, aparentando desinterés. Alberto bostezaba. Sofía limaba sus uñas. Javier, el menor, estaba pálido y con ojeras, incapaz de mirar a su madre. Cuando Amalia entró, Patricia la miró con desprecio absoluto. «Vieja ridícula», murmuró lo suficientemente alto para que Amalia escuchara. «¿De verdad crees que un abogado de cuarta puede contra mi equipo legal?» El equipo legal de Patricia constaba de 6 abogados de trajes de $5,000, liderados por el famoso licenciado Octavio Cárdenas, conocido por nunca haber perdido un caso. Gabriel, por su parte, estaba solo, sin asistentes, sin maletín lleno de documentos, solo una carpeta delgada bajo el brazo. El juez entró, un hombre de 60 años, rostro severo, toga negra. «Buenos días. Este es el caso número 8472. Amalia Esther Morales contra Patricia Morales de Estrada y hermanos. Fraude, falsificación de documentos y despojo. Proceda el abogado de la demandante». Gabriel se puso de pie. Caminó hacia el centro de la sala con una calma que rayaba en lo sobrenatural. «Señoría, este es un caso sencillo a pesar de su complejidad aparente. Se trata de 6 hijos que robaron a su madre. Robaron su herencia, robaron su dignidad, robaron 48 años de su vida». El licenciado Cárdenas se rió. «Señoría, esto es ridículo. Mi clienta es una empresaria respetable que...» «Cállese», dijo Gabriel con una voz que resonó en toda la sala. Todos se quedaron helados. Nadie le hablaba así al famoso Cárdenas. Pero Gabriel no se inmutó. Abrió su carpeta y sacó el primer documento. Este es el certificado de defunción de Héctor Morales, esposo de la señora Amalia. Murió el 13 de agosto de 1976. Aquí está el documento de la empresa constructora reconociendo una deuda de 200,000 pesos por indemnización. Colocó el documento sobre la mesa del juez. Aquí está el recibo bancario mostrando que esos 200,000 pesos fueron cobrados por alguien que firmó como Amalia Morales. Pero si comparan la firma, proyectó 2 imágenes en la pantalla grande de la sala. Una era la firma del recibo bancario, la otra la firma real de Amalia en su cédula de identidad. No coinciden, porque quien firmó no fue la señora Amalia. Fue una niña de 11 años que apenas sabía escribir. Fue Patricia. Patricia palideció. «Eso es mentira. Yo tenía 11 años. ¿Cómo iba a...?»
con la ayuda del licenciado Ernesto Valdés, quien en ese entonces trabajaba para la constructora y ahora está preso por fraude, interrumpió Gabriel. Él está dispuesto a testificar bajo juramento. El juez tomó notas con rapidez. Gabriel continuó. Aquí está la escritura de la casa en la colonia agrícola oriental, comprada por Héctor Morales en 1975, a nombre de Amalia Esther Morales. Y aquí está el documento de transferencia, supuestamente firmado por la señora Amalia en el año 2003, cediendo la propiedad a Patricia. Proyectó otra comparación de firmas. De nuevo, no coinciden, porque la señora Amalia nunca firmó eso. Fue falsificado por el notario público Raúl Medina, quien también está bajo investigación. El licenciado Cárdenas intentó objetar. Señoría, estos documentos pueden ser manipulados, no cuando vienen directamente de archivos federales, custodiados por el Registro Público de la Propiedad, respondió Gabriel. Tengo aquí la certificación de autenticidad firmada por el director del registro. Por una hora, Gabriel presentó prueba tras prueba, transferencias bancarias sospechosas, inversiones iniciales de Patricia que coincidían exactamente con el dinero robado, declaraciones de testigos, grabaciones de audio donde Patricia admitía haber manejado los asuntos de mamá sin que ella supiera. El equipo de Patricia intentó contraargumentar, pero cada evidencia que presentaban, Gabriel la desmontaba con precisión quirúrgica. Finalmente, el juez pidió un receso. En el pasillo, Patricia confrontó a Amalia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», siseó. «¿Después de todo lo que hice por ti?». Amalia la miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «¿Qué hiciste por mí, hija? Dejarme vivir en un sótano, llamarme inútil, desear mi muerte». Patricia dio un paso atrás. Yo nunca... Tengo el video, Patricia. Los vi a todos brindando por mi muerte. El rostro de Patricia se descompuso. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Javier se acercó a Amalia con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname. Yo no sabía. Yo nunca supe lo del dinero robado. Patricia nos dijo que era una herencia de su esposo». Amalia acarició el rostro de su hijo menor. «Lo sé, mijo. Tú siempre fuiste diferente. Puedes perdonarme por no cuidarte, por no defenderle. Ya te perdoné, hijo, pero ahora necesito que testifiques con la verdad». Cuando regresaron a la sala, el juez llamó a Javier al estrado. Con voz temblorosa, Javier confesó todo lo que sabía, las reuniones secretas de sus hermanos, las veces que Patricia les dio dinero prestado, las ocasiones en que ella misma admitió haber arreglado papeles de su madre. Patricia intentó interrumpir, pero el juez la silenció. Llegó el momento final. El juez iba a dar su veredicto preliminar antes de la sentencia oficial, pero entonces ocurrió algo inexplicable. Gabriel estaba de pie frente al juez, listo para su alegato final. Todos los ojos estaban sobre él, y de pronto desapareció. No salió de la sala. No caminó hacia la puerta. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. En su lugar, sobre la mesa donde había estado parado, quedó un pañuelo blanco bordado con un símbolo, un león dorado rodeado de llamas, el león de Judá. Amalia se llevó las manos al pecho, con lágrimas brotando de sus ojos. Jesús, era Jesús todo este tiempo. El juez, los abogados, los presentes, todos murmuraban confundidos. ¿Dónde estaba el abogado? ¿Cómo había desaparecido? Patricia cayó de rodillas temblando. No puede ser. Era él. Rodrigo, Carmen, Alberto y Sofía estaban pálidos, incapaces de moverse. El juez, un hombre que había visto de todo en 30 años de carrera, tomó el pañuelo con manos temblorosas, leyó el símbolo bordado, y entonces, sin saber por qué,
sintió un peso descender sobre sus hombros. «Este tribunal», dijo con voz solemne, «declara culpables a Patricia Morales de Estrada, Rodrigo Morales, Carmen Morales, Alberto Morales y Sofía Morales, de los cargos de fraude, falsificación de documentos y despojo. Se ordena la restitución inmediata de todos los bienes robados a la señora Amalia Esther Morales, más daños y perjuicios por un monto de 100 millones de pesos. Esta sentencia es inapelable». El martillo cayó. Patricia sollozaba en el suelo. Sus hermanos estaban en shock. Su imperio, construido sobre mentiras y robo, acababa de derrumbarse. Amalia permaneció sentada, con el pañuelo en sus manos, susurrando: «Gracias, Señor. Gracias por ver mi dolor. Gracias por defenderme cuando nadie más lo hizo. Crees en la justicia divina. Has visto cómo Dios defiende a los que el mundo desprecia. Comparte tu testimonio en los comentarios». Los siguientes 30 días fueron un torbellino. Amalia recuperó la propiedad de su casa en la colonia agrícola oriental. Recuperó los 200,000 pesos originales, que con intereses y revalorización se habían convertido en 85 millones de pesos. Recuperó 19 hectáreas de tierra que Héctor había comprado décadas atrás y que Patricia había registrado a su nombre. Recuperó una pequeña fábrica textil abandonada que, según descubrieron, todavía tenía maquinaria valiosa. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. Anciana robada por sus propios hijos, recupera fortuna. Justicia divina. Empresaria pierde todo tras robar a su madre. Patricia perdió su mansión en Las Lomas. Perdió sus autos de lujo. Sus cuentas bancarias fueron embargadas. La reputación que había construido durante 40 años se desintegró en semanas. Rodrigo, Carmen, Alberto y Sofía también enfrentaron consecuencias. Tuvieron que devolver el dinero que Patricia les había dado a lo largo de los años. Sus negocios se tambalearon. Sus amigos los abandonaron. Solo Javier fue exonerado. Él había testificado con la verdad, y las investigaciones confirmaron que realmente no sabía nada del fraude original. Pero la mayor transformación no fue económica, fue espiritual. Amalia usó su fortuna recuperada para comprar un terreno enorme en las afueras de la Ciudad de México. Allí construyó un refugio para personas de la tercera edad que habían sido abandonadas por sus familias. Lo llamó Hogar Esther, en honor a su segundo nombre y a la reina bíblica que salvó a su pueblo. El Hogar Esther no era un asilo común. Era un lugar hermoso, con jardines, biblioteca, capilla, talleres de arte, salones de música. Los residentes eran tratados con dignidad, amor y respeto. Y trabajando allí, en la cocina, lavando platos y sirviendo mesas, estaba Patricia. Amalia había puesto una condición para no demandarla penalmente: que trabajara en el Hogar Esther durante 2 años, sin sueldo, aprendiendo a servir a aquellos que había despreciado toda su vida. Los primeros días, Patricia estaba llena de resentimiento. «Esto es humillante», se quejaba mientras tallaba ollas. «Yo lavé ollas toda mi vida para que tú pudieras comer», le respondió Amalia con calma. «Ahora es tu turno de aprender lo que es el trabajo honesto». Poco a poco, algo comenzó a cambiar en Patricia. Conoció a doña Mercedes, una anciana de 85 años, cuyos hijos la habían internado en un asilo horrible y nunca la visitaban. Mercedes le contó su historia mientras Patricia le servía la cena. «Mi hija me decía que yo era una carga», susurraba Mercedes con ojos tristes, «que yo solo servía para gastar su dinero». Patricia sintió un nudo en la garganta. Esas mismas palabras, ella se las había dicho a su madre. Conoció a don Ramiro, un anciano de 90 años, que había trabajado 40 años en una fábrica y cuyos hijos vendieron su casa mientras él estaba hospitalizado. «Me dejaron en la calle»,
dijo Ramiro con voz quebrada, como si yo no fuera nada, como si los años que trabajé para darles educación no significaran nada. Patricia escuchaba esas historias noche tras noche, y cada una era un espejo que reflejaba su propio pecado. Una tarde estaba limpiando el piso de la capilla cuando vio a su madre arrodillada frente al altar, orando. «Señor, perdona a mis hijos», decía Amalia. «Ellos no sabían lo que hacían. Dales un corazón nuevo. Ayúdalos a encontrar el camino de regreso a ti». Patricia cayó de rodillas y por primera vez en 40 años lloró de verdad. «Mamá, mamá, perdóname». Amalia se volvió. Vio a su hija destrozada, con el rostro hinchado de tanto llorar, las manos ásperas de lavar platos, el orgullo completamente quebrantado. Caminó hacia ella y la abrazó. «Ya te perdoné, hija. El día que Jesús me encontró en aquella plaza, Él me enseñó que el perdón no es opcional, es obligatorio, porque Él me perdonó a mí primero». Patricia se aferró a su madre como una niña. «Yo te robé, te humillé, deseé tu muerte. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque Jesús me mostró que la venganza no es nuestra, porque Él ya te juzgó, ya te disciplinó, y ahora quiere restaurarte. Pero para que eso suceda, tú tienes que rendirte completamente a Él». Esa noche, Patricia entregó su vida a Cristo. No fue una conversión superficial, fue un quebranto total. Lloró durante horas, confesando cada pecado, cada acto de orgullo, cada momento de crueldad. «Jesús», gimió, «si realmente eras tú quien defendió a mi madre, si realmente estuviste allí en el tribunal, entonces perdóname, perdona mi arrogancia, perdona mi maldad. No merezco tu gracia, pero la necesito». Y en esa capilla silenciosa sintió algo que nunca antes había experimentado: paz, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Los meses pasaron. Patricia se convirtió en la mejor empleada del hogar Esther. Ya no lo hacía por obligación, lo hacía con amor. Servía a los ancianos con la misma ternura que su madre le había mostrado cuando era niña. Rodrigo, Carmen, Alberto y Sofía también comenzaron a visitar el hogar Esther. Al principio por vergüenza, queriendo pedir perdón a su madre. Pero luego, al ver el amor con el que Amalia trataba a esos ancianos desconocidos, entendieron la magnitud de lo que habían perdido. «Mamá», dijo Carmen un domingo después de misa, «yo también quiero ayudar. ¿Puedo donar a este lugar?» «No quiero tu dinero», respondió Amalia firmemente. «Quiero tu tiempo. Quiero que vengas cada semana y pases tiempo con estas personas, que las escuches, que las valúes, que aprendas a ver a los ancianos no como estorbos, sino como tesoros». Y así lo hicieron. Uno por uno, los hermanos comenzaron a servir en el hogar Esther. Rodrigo daba consultas médicas gratuitas. Carmen enseñaba costura. Alberto cocinaba una vez por semana. Sofía diseñó mejoras arquitectónicas para hacer el lugar más accesible. Javier, quien nunca había participado del fraude, se convirtió en el abogado oficial del hogar Esther, ayudando a otros ancianos a recuperar propiedades robadas por familiares codiciosos. Un año después de la sentencia, Amalia organizó una ceremonia especial. En la plaza donde había sido abandonada, la Plaza de la Constitución, se instaló una placa de mármol con la siguiente inscripción: «Aquí lloré, pero aquí Jesús me encontró». Amalia Esther Morales Mayo, 2023. Cientos de personas asistieron. Ancianos del hogar Esther, vecinos de la colonia agrícola oriental, periodistas y todos sus hijos. Amalia, ahora con 82 años, pero con un brillo en los ojos que no tenía antes, habló frente al micrófono. «Yo estuve sentada en esa banca, queriendo morir. Sentí que mi vida no tenía sentido, que mis hijos me habían olvidado, que Dios me había olvidado.
Hizo una pausa con lágrimas en los ojos. Pero Dios nunca olvida. Él envió a su Hijo a encontrarme. No sé si fue un ángel, no sé si fue el mismísimo Jesús en forma humana. Lo que sé es que un hombre llamado Gabriel Reyes me devolvió no solo mi fortuna, sino mi dignidad, mi esperanza, mi vida. Patricia estaba entre la multitud, llorando. Y ese mismo Jesús que me rescató, continuó Amalia, no lo hizo para que yo me vengara. Lo hizo para enseñarle a mi hija quién es Él, para mostrarle que su fortuna construida sobre robo y mentira no valía nada, que la verdadera riqueza está en servir, en amar, en honrar. Levantó la vista hacia el cielo. Gracias, Señor, por no abandonarme, por verme cuando nadie más me veía, por defenderme cuando nadie más lo hizo. La multitud estalló en aplausos. Después de la ceremonia, mientras todos se dispersaban, Amalia se quedó sola frente a la placa. Tocó las letras grabadas con sus dedos. «Cumpliste tu promesa», susurró. «Dijiste que mi historia no terminaría en la calle, y tenías razón». Una brisa suave sopló, moviendo su cabello blanco, y por un segundo creyó escuchar una voz familiar. «Nunca termina en la calle, hija, solo comienza». ¿Alguna vez Dios te rescató cuando creías que todo estaba perdido? ¿Te identificas con el dolor de Amalia o con el arrepentimiento de Patricia? Cuéntanos tu historia. 3 años después de aquella audiencia milagrosa, el Hogar Esther se había convertido en un modelo nacional de atención a la tercera edad. Tenía capacidad para 200 residentes. Contaba con médicos de tiempo completo, enfermeras especializadas, terapeutas físicos, psicólogos y un equipo pastoral que ministraba espiritualmente a cada persona. Pero lo más importante, cada residente era tratado como familia. Amalia, ahora de 84 años, caminaba por los pasillos con un bastón tallado que Javier le había regalado. Visitaba a cada residente por nombre, conocía sus historias, oraba con ellos, los abrazaba cuando lloraban. «Buenos días, doña Mercedes», saludaba. «¿Cómo amaneció hoy?» «Mejor, doña Amalia. Anoche soñé con mi esposo, lo vi joven otra vez, sonriéndome. Qué hermoso, doña Mercedes. Pronto estará con él en el cielo, pero por ahora Dios todavía la necesita aquí». En la cocina, Patricia trabajaba junto a otras 3 voluntarias preparando el desayuno. Ya no era la empresaria arrogante de antes. Vestía jeans sencillos, una blusa de algodón, el cabello recogido en una cola de caballo sin pretensiones. «Patricia», llamó una de las cocineras, «el horno está haciendo un ruido extraño». Patricia revisó el horno con la habilidad de alguien que había aprendido a resolver problemas prácticos. «Es la válvula. Ya sé cómo arreglarlo. Don Ramiro me enseñó la semana pasada. Terminó su turno de cocina y subió a la oficina administrativa. Aunque había perdido su imperio empresarial, Amalia le había dado una segunda oportunidad, administrar las finanzas del Hogar Esther. «Mamá», dijo Patricia entrando a la oficina que compartían, «recibimos una donación grande, 50,000 pesos de una empresa anónima». Amalia sonrió. «Dios provee. Y don Arturo quiere hablar contigo. Dice que sus hijos lo llamaron por primera vez en 2 años. Alabado sea Dios, voy enseguida». Amalia encontró a don Arturo, un anciano de 79 años, llorando de alegría en el jardín. «Doña Amalia», sollozó, «mis hijos me llamaron. Dijeron que vieron la historia suya en las noticias. Dijeron que se dieron cuenta de lo mal que me trataron. Quieren visitarme». Amalia lo abrazó. «Ve, don Arturo, Dios puede cambiar corazones. Nunca pierda la esperanza». Esa tarde, Amalia convocó una reunión familiar. Por primera vez en años, sus 6 hijos se sentaron juntos alrededor de una mesa sin tensión, sin resentimiento. «Hijos», comenzó Amalia, «los reuní porque quiero hablarles de mi testamento.
Todos se pusieron tensos, Patricia especialmente. «Mamá, no necesitas...» «Déjame terminar», la interrumpió Amalia con una sonrisa. «He pensado mucho en esto, y decidí que cuando yo muera, todo lo que tengo, la casa, las tierras, el dinero, el hogar Esther, será dividido en partes iguales entre ustedes 6. Patricia se puso de pie. «No, mamá, yo no merezco nada. Yo te robé, yo te humillé. Y yo te perdoné. Jesús me enseñó que el perdón verdadero restaura completamente. No quiero que cargues con esa culpa toda tu vida». Rodrigo habló con voz temblorosa. «Mamá, nosotros también fuimos cómplices. Sabíamos que algo no estaba bien con el dinero de Patricia, pero nunca preguntamos». «Lo sé», dijo Amalia. «Y ustedes también han pedido perdón. También se han arrepentido. También han servido aquí. Y yo los perdono». Carmen secó sus lágrimas. «¿Por qué eres tan buena con nosotros después de todo lo que te hicimos?» Amalia tomó la mano de cada uno de sus hijos. «Porque ese hombre en la plaza», dijo con voz suave, «me enseñó algo que nunca olvidaré. Me dijo, tu historia no termina en la calle». Y tenía razón. Mi historia no terminó en el abandono, no terminó en el rechazo, no terminó en el robo. Mi historia apenas comenzaba. Hizo una pausa mirando a cada uno a los ojos. «Y la historia de ustedes tampoco termina en su pecado. Termina en su redención. Termina en su restauración. Termina en el propósito que Dios tiene para cada uno». Javier, el más joven, preguntó: «Mamá, ¿de verdad crees que ese abogado era Jesús?» Amalia sonrió misteriosamente. «Nunca lo encontraron. Nunca existió registro de ningún Gabriel Reyes en el colegio de abogados. Su oficina era solo un lugar temporal que desapareció después del juicio. Y ese pañuelo con el león de Judá...» Sacó el pañuelo de su bolsillo. Lo había guardado como un tesoro. «Este pañuelo no se hizo en ninguna fábrica conocida. Los expertos lo analizaron. El bordado está hecho con hilos de un material que no existe en el mercado. Y cuando lo toco, todos se acercaron. Cuando lo toco, siento paz. Siento que él sigue aquí, cuidándome». Patricia tomó el pañuelo con reverencia. «Mamá, yo lo vi desaparecer. Estaba parado frente al juez y luego ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Porque su trabajo ya estaba hecho», explicó Amalia. «Él vino a defenderme, vino a restaurarme. Vino a enseñarte una lección que nunca olvidarás, que Dios ve todo, que Dios juzga todo, y que cuando Él interviene, ningún poder humano puede detenerlo». Alberto, que había sido el más escéptico de todos, admitió: «Después de lo que vi en ese tribunal, ya no puedo negar que Dios existe y que nos dio una segunda oportunidad que no merecíamos». «Exactamente», dijo Amalia. «Una segunda oportunidad. ¿Y qué van a hacer con ella?» Durante las siguientes horas, cada hijo compartió su visión. Rodrigo quería abrir una clínica gratuita para ancianos. Carmen quería enseñar oficios a mujeres de la tercera edad. Alberto quería ofrecer comidas gratuitas a personas sin hogar. Sofía quería diseñar viviendas accesibles para ancianos de bajos recursos. Javier quería expandir su trabajo legal defendiendo a ancianos vulnerables. Patricia quería quedarse en el hogar Esther para siempre, sirviendo a aquellos que antes despreciaba. Amalia los escuchaba con el corazón lleno de gratitud. «Esto», dijo finalmente, «es lo que Jesús quería. No solo mi restauración, sino la transformación de toda mi familia. Él rompió las cadenas del orgullo, de la codicia, del egoísmo, y ahora ustedes son libres para servir». Pasaron los años. El hogar Esther creció hasta tener 3 sedes en diferentes estados. Miles de ancianos fueron rescatados del abandono y la miseria. Miles de familias fueron restauradas. Amalia vivió hasta los 92 años. Murió en paz, rodeada de sus 6 hijos, 22 nietos y 41 bisnietos.
Su última palabra fue: gracias. En su funeral, más de 5.000 personas asistieron. Ancianos que había rescatado, familias que había restaurado, voluntarios que había inspirado. Patricia dio el discurso principal. Ahora con 68 años, canoso y humilde, habló con voz clara. Mi madre fue la mujer más humillada que conocí y también la más victoriosa, porque cuando Jesús la encontró en aquella plaza, no solo le devolvió su fortuna, le devolvió su propósito. Y ese propósito era enseñarnos a todos, que la verdadera grandeza no está en acumular riquezas, sino en servir a los más vulnerables. Señaló la placa que habían instalado en el hogar Esther con la frase de Amalia: Jesús no me rescató para vengarme, sino para enseñarte quién es Él. Esas palabras, continuó Patricia, cambiaron mi vida, porque entendí que Dios no estaba interesado en destruirme, estaba interesado en transformarme, y lo hizo a través de la humildad, del servicio, del perdón. Hizo una pausa, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, perdóname por haberte llamado inútil, porque tú fuiste lo más útil que Dios puso en esta tierra. Tú criaste 6 hijos sola, tú trabajaste hasta el agotamiento, tú perdonaste lo imperdonable, tú amaste cuando era más fácil odiar. Levantó la vista hacia el cielo. Y ahora estás con aquel que te rescató, con Jesús, con el verdadero Gabriel Reyes, con el león de Judá que rugió en tu defensa y destruyó a todos tus enemigos. La multitud estalló en aplausos entre lágrimas. Después del funeral, Patricia regresó sola a la plaza donde todo había comenzado. Se sentó en la misma banca donde su madre había llorado años atrás. Tocó la placa de mármol. Gracias, Jesús, susurró, por no rendirte con mi mamá, por no rendirte conmigo, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Una brisa suave sopló, moviendo las hojas de los árboles, y en el viento creyó escuchar una voz. Ahora ve y haz lo mismo por otros. Patricia sonrió. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, anunció la creación de la Fundación Amalia Esther Morales, dedicada a rescatar ancianos abandonados en todo el país. Con el apoyo de sus hermanos, construyeron 10 hogares más en 5 años. Ayudaron a más de 1.000 familias a reconciliarse. Procesaron legalmente a cientos de estafadores que robaban a ancianos vulnerables. Y en cada hogar, en cada entrada, había una placa con la historia de Amalia, la anciana que fue despreciada, robada, humillada, pero que Jesús rescató, restauró y convirtió en un faro de esperanza para miles. Porque cuando Jesús interviene, nadie permanece en el lugar donde fue descartado. Una mujer inútil de 81 años se convirtió en la matriarca más honrada de su generación. Una hija orgullosa y millonaria aprendió que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas transformadas. Y un Dios que nunca olvida a sus hijos demostró una vez más que Él siempre tiene la última palabra. Esta es la historia de Amalia, pero también es tu historia. Si has sido despreciado, si has sido olvidado, si has sido traicionado por aquellos que deberían amarte, recuerda esto: Jesús te ve. Jesús te conoce por nombre. Y Él está dispuesto a sentarse contigo en tu plaza más oscura y decirte: tu historia no termina aquí. ¿Te identificas con esta historia? ¿Has visto la mano de Dios restaurar algo que parecía destruido para siempre? No guardes silencio. Comparte tu testimonio en los comentarios y permite que otros encuentren esperanza en tu historia. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que Dios nunca abandona a sus hijos. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima historia.